Todos los pasajeros que llevaba esa noche desaparecieron, la verdad es impactante. Mi nombre es Miquel y trabajo como conductor nocturno en una gran ciudad. Mis turnos suelen ser tranquilos, excepto por algún pasajero ocasional. Pero esta noche resultó ser especial. Todo empezó cuando hice mi primer pedido en las afueras. La mujer subió al auto sin apenas mirarme, su rostro estaba tenso, pero no dijo una palabra, solo me dio una dirección que yo no conocía. Conduje hasta allí en el mapa, aunque la zona parecía abandonada. Cuando salió, de repente me di cuenta de que no había pagado. Mirando a mi alrededor para llamarla, vi una calle vacía. La mujer simplemente desapareció. Esto fue solo el comienzo y con cada nuevo pasajero la situación se volvió más y más extraña. El siguiente hombre que subió a mi coche, de unos 35 años, se llamaba Francois. Se sentó en el asiento trasero, agarrando nerviosamente en sus manos lo que parecía una fotografía antigua. Durante el viaje apenas habló, solo miraba la foto de vez en cuando. Noté que estaba susurrando algo en voz baja, pero no le di importancia, tratando de concentrarme en el camino. Cuando llegamos a su destino, Francois saltó rápidamente del auto y desapareció en la oscuridad sin siquiera despedirse. Estaba a punto de irme cuando de repente me di cuenta de que había dejado una fotografía en el asiento. Lo recogí para devolverlo, pero cuando lo miré más de cerca, comencé a sudar frío. La fotografía vieja y descolorida era mía. La foto parecía tener unos 30 años, me resultaba difícil imaginar cuándo o dónde podría haber sido tomada. Pero era yo, en mi juventud, parado en algún lugar desconocido. Todo se enfrió dentro de mí. No tenía idea de cómo esto era posible. La siguiente pasajera, una mujer llamada Olga, siguió añadiendo elementos al misterio. Empezó a decir cosas raras, como si estuviera conversando con alguien a quien conocía desde hacía mucho tiempo. ¿Recuerdas cómo fue?, preguntó de repente, mirando por el espejo retrovisor. ¿Ese verano cuando nos juntamos todos? Intenté ser cortés y respondí algo neutral, aunque no tenía idea de qué estaba hablando. ¿Estabas tan silencioso entonces? Nadie sabía que esta sería la última vez, su voz estaba llena de melancolía, como si estuviera hablando de algo real, pero recordé claramente que esto no podía ser. Cada viaje, cada pasajero me dejó confundido. La sensación de que la realidad estaba perdiendo estabilidad me consumía cada vez más. Empecé a dudar de lo que me rodeaba. ¿Sabían más sobre mí de lo que deberían? Empecé a perder el control de la realidad. En un intento desesperado por distraerme del creciente sentimiento de miedo, decidí llamar a casa. Pero el teléfono no funcionó. Al principio pensé que se trataba simplemente de un problema técnico, pero cuando miré el reloj del coche, me invadió un frío horror, se había detenido. Las manos se congelaron al mismo tiempo, como si la noche se hubiera congelado, como mi realidad. Ya no entendía cuánto tiempo había pasado desde el inicio del turno. ¿Cuántas horas llevé a estos extraños pasajeros? Sentí que algo oscuro penetraba en mi alma. Para recuperar de alguna manera el sentido de la realidad, me detuve en una gasolinera, con la esperanza de que el café regular y la comunicación con la gente me ayudaran a volver a la normalidad. Pero la situación no hizo más que empeorar. Me acerqué al cajero, traté de iniciar una conversación informal y, como casualmente, le pregunté: ¿Has visto mi auto? Pasé por aquí varias veces por noche. El chico detrás de la caja registradora levantó las cejas y me miró con extrañeza. ¿Tu coche?, preguntó de nuevo. Sí, no hubo nadie aquí en toda la noche. Eres el primero en llegar. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Nadie vio mi coche, aunque pasé por delante de esta gasolinera al menos 5 veces. Era imposible. Me quedé allí, inhalando el fuerte olor a café y gasolina, tratando de entender qué estaba pasando. Me temblaban las manos. Presa del pánico, volví al coche y decidí comprobar los nombres de los pasajeros que llevaba esa noche. Algo dentro de mí ya me decía que encontraría algo terrible, pero aún no podía darme cuenta hasta dónde llegaría. Ingresé el primer nombre, Francois. Primer resultado, desaparecido. Caso cerrado. Escribí frenéticamente el nombre de la siguiente pasajera, Olga. Desaparecido hace 3 años. Caso cerrado. Todos figuraban como desaparecidos. Cada persona que cargué esa noche. ¿Qué significó esto? ¿Por qué estaban en mi auto? ¿Qué juego extraño me está pasando? Cuanto más me daba cuenta, más colapsaba mi mundo interior. Me senté en el auto y sentí que mi corazón latía más rápido. La realidad se estaba desmoronando a mi alrededor. ¿Estas personas que llevaba estaban muertas? ¿Desaparecido?
¿Por qué terminé con ellos? El miedo y la desorientación total se mezclaban en mi cabeza. Ya no sabía que era real y que era solo una pesadilla. Mis dedos temblaron cuando intenté encender el teléfono nuevamente, pero todavía estaba apagado. Incluso la pantalla del coche, que normalmente mostraba la hora, se congeló a las 2:15. Era como si estuviera atrapado en una especie de bucle, atrapado entre mundos. En un intento por ganar al menos una pizca de sentido común, decidí regresar al lugar donde había dejado al último pasajero, François. La carretera por la que conducía de repente me pareció extraña. Las luces se encendían y apagaban y el mundo que nos rodeaba parecía haber perdido su color. Empecé a dudar siquiera de si estaba en la ciudad que había conocido toda mi vida. Cuando finalmente llegué allí, la calle estaba vacía, como si nunca hubiera pasado nadie por aquí. Me senté en el auto y miré por las ventanas oscuras de las casas, esperando ver algo que me devolviera a la realidad. De repente, desde el asiento trasero llegó un suave susurro. Todos estamos aquí gracias a ti. Me estremecí y me di la vuelta bruscamente. El asiento estaba vacío. Pero el sonido era tan real. Salí del auto sintiendo que me estaba perdiendo. Sabía que no podía dejar las cosas como estaban. Necesitaba entender qué tipo de pesadilla estaba pasando. Cuando volví a mirar mi coche, vi huellas de manos en la ventanilla trasera, delgadas, pálidas, como si las hubieran dejado quienes querían salir del interior. Mis piernas cedieron. Esto no fue solo una rareza mística. De repente me di cuenta, estos pasajeros habían venido por mí. Detrás de mí, porque les debo algo. ¿Qué exactamente? El miedo surgió dentro de mí, mezclado con la dolorosa comprensión de que había olvidado algo. Algo de mi pasado. Mi última pasajera esa noche fue Gloria, una joven con un abrigo raído que parecía perdida en sus pensamientos. Se hizo un silencio de muerte en la cabaña hasta que de repente ella habló. ¿Sabes quiénes somos, verdad? Su voz sonaba fría, como de otro mundo. Mi corazón se hundió y un escalofrío recorrió mi espalda. La pregunta flotaba en el aire y me costaba respirar. ¿Qué quieres decir? Intenté hablar con calma, aunque todo dentro de mí temblaba. Gloria no respondió de inmediato, su mirada se dirigió hacia adelante, como si viera algo que permanecía oculto para mí. Luego pronunció palabras que hicieron que se le helara la sangre. Todos desaparecimos en algún momento. Cada uno de nosotros. Y volvemos a aquellos que deben recordar. ¿Recuerdas qué? Pregunté, sintiendo que mi voz comenzaba a temblar. Volvió la cabeza hacia mí y en sus ojos vi algo terriblemente familiar, algo del pasado que traté de olvidar. Estabas con nosotros, dijo en voz baja, su voz se convirtió casi en un susurro. Te fuiste entonces, pero no volviste por todos. Sus palabras me traspasaron como un rayo. Imágenes y recuerdos vagos que había reprimido durante tanto tiempo de repente comenzaron a salir a la superficie. Accidente. El mismo accidente donde murió gente. La noche que perdí el control de mi coche, me salí de la carretera y luego me escapé, dejando a todos conmigo en llamas. Yo era culpable, pero nadie lo sabía. Me escapé para escapar de las consecuencias y traté de olvidar esa noche como si fuera un mal sueño. Pero luego volvieron a mí. Los pasajeros que llevé esa noche eran todos fantasmas de mi pasado. Cada uno de ellos era parte de la pesadilla que intenté borrar de mi memoria. Y ahora han venido para que finalmente enfrente la verdad. ¿Por qué vuelves? Pregunté, tratando de mantener la cordura. No quería esto. Gloria suspiró en voz baja, como si entendiera mi dolor. Entonces escapaste de tu culpa, dijo con calma. Pero no se puede huir del pasado para siempre. Estamos aquí para recordarle que a veces es necesario volver y pagar por sus errores. Me di cuenta de que esto no era solo una noche. Este fue mi juicio. Gloria siguió mirándome y me pareció que sus ojos me traspasaban el alma. Ya no podía negar lo obvio, estos pasajeros no estaban vivos. Vinieron a mí desde el pasado que intenté terminar. ¿Qué necesitas de mí? Finalmente pregunté, sintiendo que se me quebraba la voz. Estamos aquí para terminar lo que empezaste, respondió ella, su voz sonaba triste y amenazante. Nos dejaste ahí, Miquel. Salvaste tu vida, pero la nuestra quedó inconclusa. No podemos irnos hasta que nos ayudes. Me acordé de esa noche. El accidente ocurrió en una carretera resbaladiza en las afueras de la ciudad. Estaba borracho, conducía demasiado rápido y cuando tuvimos un accidente, simplemente tenía miedo. Los dejé allí, muriendo, y me escapé, pensando que podía empezar de cero, que nadie se enteraría.
Me convencí de que hice lo correcto. Pero ahora estaban aquí para recordarme mi cobarde elección. ¿Qué puedo hacer? Pregunté, dándome cuenta ya de que era imposible evitarlo. ¿Le puedo ayudar en algo? Gloria suspiró y su rostro se suavizó. Debes completar nuestro negocio, dijo en voz baja. Cada uno de nosotros todavía tiene algunas cosas sin decir que debes corregir. ¿Eufemismo? No entendí. ¿Qué significa? Bajó la cabeza y lentamente comenzó a hablar. Cada uno de los pasajeros tenía algo que no tuvieron tiempo de hacer durante su vida, lo que los mantuvo en este mundo. Francois nunca pudo conocer al hijo que abandonó hace muchos años. Olga dejó a su hermana el día en que más la necesitaba y ahora la atormentaba la culpa. Gloria resultó ser la amante de uno de los hombres que murieron en ese accidente y no tuvieron tiempo de confesar sus sentimientos. Tienes que terminar esto por nosotros, Miquel, susurró. Hasta que nuestras almas encuentren la paz, nos verás una y otra vez. Me invadió la desesperación. Este fue el precio de mi fuga, de mi cobarde decisión. Ahora tenía que ayudarlos para que pudieran irse. Está bien, dije, sintiendo que mis fuerzas se agotaban. Haré todo lo que esté en mi poder. Vinieron por la verdad, por la redención. Y sabía que hasta que completara sus asuntos pendientes, sus almas me perseguirían. Después de conocer a Gloria, mis pasajeros comenzaron a cambiarse. Cada nueva persona que subía al coche traía consigo una parte del misterio, pero todavía no entendía que todos estaban conectados. Todo empezó con Francois. Una vez en el auto, miró en silencio por la ventana hasta que de repente dijo: No sabes toda la verdad, Miquel. Todo empezó antes de lo que crees. Intenté saber más de él, pero ya se había quedado en silencio, y cuando bajé del auto, vi otra foto en el asiento. Todos mis pasajeros iban en él, pero parecían diferentes, más jóvenes, más felices. Empecé a darme cuenta de que estaban conectados por algo más grande de lo que podría haber imaginado. La siguiente pasajera, Olga, habló primero. Estábamos todos en el mismo lugar, Miquel. ¿Y conoces este lugar? Simplemente lo olvidaste. Habló de la casa en las afueras de la ciudad donde una vez se conocieron. Pero esta no era una casa cualquiera, no estaba lejos del lugar donde ocurrió el accidente, que traté de olvidar. Cada nuevo pasajero añadía más y más detalles y comencé a darme cuenta de que esto no era solo una coincidencia. Todos murieron ese mismo día, en ese mismo lugar, y todos resultaron ser parte de la misma tragedia asociada con ese incidente. El misterio empezó a aclararse, no era el único que intentaba ocultar la verdad. Los culpables, los que encubrieron este caso, los que me obligaron a guardar silencio, seguían libres. Y ahora, cuando las almas de estas personas regresaron a mí, solo querían una cosa, que se revelara la verdad y que los culpables fueran castigados. Tuve una revelación impactante cuando me di cuenta de que yo no era el único involucrado en el accidente que mató a mis pasajeros. Alguien más, mucho más influyente, hizo todo lo posible para que esta tragedia permaneciera en las sombras. Ahora mi tarea estaba clara. Tuve que recopilar toda la verdad y encontrar a quienes la ocultaron todos estos años. Los pasajeros no vinieron solo a pedir perdón, querían justicia, y yo era el único que podía proporcionársela. Apareció el siguiente pasajero, como si alguien hubiera planeado cuidadosamente mis encuentros con él. Era una mujer mayor, su rostro expresaba calma, pero sus ojos estaban llenos de comprensión, como si supiera todo sobre mí. Estás cerca de la verdad, dijo en voz baja mientras yo me alejaba. Pero la verdad puede destruirte. Sus palabras me traspasaron. El miedo que crecía dentro de mí con cada nuevo encuentro se intensificaba. ¿Qué estaba exactamente tratando de encontrar? ¿Qué verdad querían que revelara? Podía sentir la tensión llenando el auto, como si el aire se hubiera vuelto más denso. En ese momento me di cuenta de que no podía parar, aunque quisiera. El secreto que escondieron pasó a ser mío también. Me quedé atrapado en esto y no había salida. La mujer permaneció en silencio durante la mayor parte del viaje y solo antes de salir dejó en silencio una vieja tarjeta de presentación en el asiento. Tenía el nombre de un bufete de abogados y un nombre que reconocí de inmediato. Era un abogado asociado al caso del mismo accidente que intenté olvidar. Me quedé atónito. ¿Cómo se enteró ella de esto? Más tarde esa noche fui a la oficina. El reloj ya marcaba la noche, pero logré concertar una reunión con la secretaria. Tratando de mantener la calma, me presenté y traté de entablar una conversación con la esperanza de obtener respuestas. Pero de pronto la secretaria frunció el ceño y su voz se tornó alarmada. Miquel, comenzó lentamente. Ya has estado aquí. Más temprano. Me quedé helado. ¿Qué? Esto era imposible,
nunca antes había venido a esta oficina. ¿O vino? Todo empezó a confundirse en mi cabeza. Fue hace mucho tiempo. Viniste a descubrir la verdad, pero luego desapareciste y nunca regresaste. Sus palabras me golpearon como un golpe. Los recuerdos que con tanto esfuerzo había intentado ignorar de repente comenzaron a aflorar. Imágenes vagas, sensaciones, detalles, todo estaba mezclado. He estado aquí antes. Ya he intentado descubrir la verdad. Mi memoria estaba nublada, como si alguien o algo me hubiera hecho olvidar. Ahora me di cuenta de que lo que pasó en ese accidente fue solo la punta del iceberg. Todos mis pasajeros, cada uno de ellos, fueron la clave para desentrañar algo más grande, y ya lo supe una vez. ¿Pero por qué lo olvidé? ¿Por qué me fui entonces sin terminar el trabajo? En ese momento, lo único que quería era reconstruir los fragmentos de mi memoria y finalmente saber la verdad. Pero esta verdad, como advirtió la anciana, podría destruirme. Todo cayó sobre mí como una bola de nieve. Empecé a comprender que no solo era testigo de una tragedia, sino también parte de una conspiración que resultó en muertes. Ayudé a encubrir este asunto y mi amnesia no fue accidental. Alguien borró deliberadamente mis recuerdos para que nunca recordara la verdad. Ahora tenía una opción: seguir viviendo en la ignorancia o revelarlo todo. Cada nuevo pasajero aportaba más detalles y me di cuenta de que la verdad era incluso peor de lo que podía haber imaginado. No podía creer que estuviera involucrada en algo tan oscuro. Pero ahora tenía un nuevo enemigo, no solo el sistema, sino también las personas que estaban detrás de él. Tenía que encontrarlos y descubrir qué escondían. Los pasajeros me dieron las llaves, pero todavía no sabía qué puerta se abriría. Poco a poco, habiendo reunido todas las pruebas, regresé al lugar donde ocurrió el accidente. Este no fue solo el lugar de una tragedia, todo comenzó aquí. Los recuerdos surgieron uno tras otro, como si ya no pudieran mantenerse bajo llave. Hace varios años. Me vi involucrado en una oscura conspiración en la que personas poderosas me utilizaron como herramienta. Pasé a formar parte de un plan para encubrir crímenes y el accidente no fue casual. Fue planeado y ayudé a ocultarlo, sin siquiera darme cuenta en ese momento de la profundidad de lo sucedido. Uno a uno, mis pasajeros regresaron hacia mí para recordarme lo que estaba tratando de olvidar. Cada uno de ellos estaba relacionado con esa conspiración, con ese evento que no pude soportar. Pero esto no fue solo un accidente. Vinieron a buscarme para hacerme darme cuenta de que todavía estaba involucrado en esto y que mi papel en esta historia estaba lejos de terminar. El último pasajero subió a mi coche unos días después de estas revelaciones. Cuando abrió la puerta y se sentó en el asiento trasero, me quedé paralizada. Lo reconocí de inmediato: era el hombre que me había estado manipulando todos estos años. Él era quien lideraba detrás de escena, ocultando la verdad y manteniéndome en las sombras. Él sonrió, como si ya supiera que yo lo recordaba todo. Te acordaste demasiado, Miquel. Su voz era tranquila, pero esto la hacía aún más amenazante. Pero ahora tienes que vivir con eso. Apreté el volante, intentando no caerme. Todos esos años en los que traté de olvidar, en los que ignoré la verdad, pasaron ante mis ojos. Fue él quien me hizo creer que solo era una víctima de circunstancias aleatorias. Y ahora estaba sentado aquí en mi auto como si nada hubiera cambiado. Cuando llegamos allí, se bajó, dejándome sola en la carretera vacía. Pero sabía que el juego acababa de comenzar. Resultó que mi papel en esta historia no había terminado. Ya no era solo un taxista que transportaba pasajeros perdidos. Ahora me convertí en parte de algo más grande, un juego que apenas comenzaba a revelar sus verdaderas reglas. Aunque lo recordaba todo, quedaba una pregunta que me atormentaba sobre todo: ¿podré ahora derrotar a quienes me mantuvieron en la oscuridad durante tantos años? ¿Podré finalmente liberarme de las cadenas del pasado o como una sombra, me perseguirá donde quiera que vaya? Los juegos con los fantasmas del pasado nunca fueron justos, y ahora lo sabía mejor que nadie.